Juego de Tronos nos dio 3 dragones y un verdadero jinete, pero la Casa del Dragón ha creado algo mucho más grande, un ecosistema completo con casi 20 dragones distintos, un pequeño ejército de jinetes y al menos 4 grandes batallas en los cielos. Seguir la pista de quién monta qué puede ser complicado, así que hoy vamos a aclararlo. El primer dragón que la serie nos presenta de forma oficial es Syrax, la dragona de escamas amarillentas perteneciente a Rhaenyra Targaryen. A través de Syrax tenemos una primera visión de cómo funciona la cultura de los dragones, el pozo dragón bajo desembarco del rey, los guardianes que cuidan de las bestias y la costumbre de colocar huevos en las cunas de los bebés Targaryen con la esperanza de que eclosionen y creen un vínculo con el niño. No todos los huevos eclosionan, razón por la cual algunos miembros de la familia crecen sin dragón o con el tiempo tienen que reclamar un dragón mayor sin jinete. Rhaenyra se encariñó con Syrax a los 7 años y la bautizó con el nombre de una diosa de la antigua Valyria, convirtiéndose así en su primera jinete. Syrax también nos muestra por primera vez una de las costumbres más sombrías de la serie. Los Targaryen incineran a sus muertos con fuego de dragón, una tradición que Rhaenyra evoca en el primer episodio cuando pide cremar a su madre y a su hermano pequeño. Es una costumbre que se remonta a la antigua Valyria, mucho antes de que los Targaryen pusieran un pie en Poniente, y la serie la utiliza una y otra vez para conmemorar la muerte de casi todos los personajes principales con sangre de dragón. Para cuando llegan los eventos de la Siembra Roja en la segunda temporada, Syrax se ha convertido en una dragona adulta y formidable. Sin embargo, a diferencia de los demás dragones mayores, Syrax aún no ha participado en una batalla real, lo que la hace bastante inexperta en ese aspecto. Se la ha utilizado sobre todo para viajar y como demostración de fuerza, rugiendo junto a Veimitor y Ala de Plata para ahuyentar a Aemon y Vhagar cuando merodean por Rocadragón. Esa falta de experiencia en combate es parte de la razón por la que Rhaenyra ha mantenido a Syrax en tierra firme durante las primeras escaramuzas de la guerra, prefiriendo proteger a su propia dragona en lugar de arriesgarla contra rivales mucho más curtidos en batalla. Pero mientras que el dragón de Rhaenyra es elegante y un símbolo de la tradición Targaryen, el dragón de su esposo, Caraxes, es pura amenaza. La montura de Daemon Targaryen, apodada el gusano sangriento por sus escamas rojas, es sin duda el dragón de aspecto más extraño de la serie. Mientras que la mayoría de los dragones se ven corpulentos y reptilianos, Caraxes parece sacado por completo de un mito distinto, más parecido a una serpiente que a la silueta clásica de dragón que los fans conocieron en Juego de Tronos. Tiene un cuerpo largo, un cuello delgado y alargado y alas cubiertas de membranas. También posee cejas con cuernos y un rugido que suena más a algo extraído del fondo del océano. Caraxes es un veterano de 1000 batallas, habiendo combatido décadas antes de que Daemon se subiera a su lomo durante la Guerra de los Peldaños de Piedra. Incluso los guardianes de dragones que lo criaron lo consideraban el más feroz de su generación, y esa reputación lo ha acompañado en cada conflicto desde entonces. Caraxes no siempre fue el dragón de Daemon. Su primer jinete fue el príncipe Aemon Targaryen, quien luchó junto a él en la Cuarta Guerra Dorniense unos 20 años antes del comienzo de la serie. Aemon era el padre de Rhaenys Targaryen, lo que constituye un dato curioso. El padre de Rhaenys montó el dragón que con el tiempo pertenecería al enemigo más acérrimo de la facción rival de su propio esposo. Tras la muerte de Aemon, Caraxes permaneció sin jinete durante años hasta que Daemon por fin lo reclamó. A pesar de tener apenas la mitad del tamaño de Vhagar, su velocidad y ferocidad en el aire lo convierten en uno de los pocos dragones capaces de plantarle cara a la vieja reina de los dragones. Daemon y Caraxes se convierten en una de las parejas más letales de Poniente, y su alianza se afianza a medida que la danza de los dragones se intensifica en las temporadas 2 y 3. Otro dragón formidable que vemos en la serie es Meleys. Rhaenys Targaryen monta a Meleys, una dragona escarlata conocida como la Reina Roja, un título apropiado para la mujer a la que los fans llaman la reina que nunca fue. Meleys fue considerada en su momento la dragona más rápida de Poniente, e incluso a su avanzada edad demuestra en la primera temporada que sigue siendo letal y veloz. De hecho, Rhaenys es la segunda jinete de Meleys. El dragón perteneció en un principio a Alyssa Targaryen, madre de Viserys y Daemon, quien murió en el parto. Rhaenys reclamó a Meleys después, unos 20 años antes de ser coronada reina. A pesar de su edad, Meleys sigue siendo uno de los dragones más ágiles de Poniente, capaz de superar en maniobrabilidad a oponentes mucho más grandes en el aire, una ventaja que casi le permite ganar su batalla final. La historia de Meleys llega a su final en el 4º episodio de la segunda temporada en la batalla del reposo del Grajo. Creyendo que solo está rompiendo un asedio, Rhaenys lleva a Meleys hacia lo que resulta ser una trampa tendida por Ser Criston Cole. El rey Aegon II llega por sorpresa en Fuego Sol y los dos dragones luchan en el cielo. Meleys logra vencer al dragón dorado y clavarle los dientes en el ala. Y entonces Aemon aparece sobre Vhagar e incinera a ambos combatientes con una sola ráfaga de fuego, haciendo que los 3 dragones se estrellen contra el suelo. Vhagar y Aemon salen ilesos. Fuego Sol sobrevive pero queda muy herido. Por desgracia, Meleys no sobrevive a la batalla, ni tampoco Rhaenys, cuyo cuerpo aparece más tarde calcinado junto al cadáver de su dragón. Es una de las pérdidas más grandes que sufre la facción de Rhaenyra en toda la guerra, y Corlys Velaryon, el esposo de Rhaenys, nunca se lo perdona del todo.
La siguiente bestia magnífica perteneciente a la facción negra es Bruma. El dragón de Laenor Velaryon, Bruma, es una bestia pálida de color gris plateado que se unió a Laenor a una edad temprana y no tuvo jinetes anteriores. Aparece poco en pantalla en la primera temporada, pero causa una gran impresión durante la batalla de los peldaños de piedra. El giro más interesante se produce cuando Laenor finge su propia muerte para escapar de su matrimonio y vivir libre en Essos, dejando a Bruma sin jinete en marca deriva durante años. Eso cambia en la segunda temporada, cuando Bruma busca un nuevo jinete por su cuenta. Localiza a Adam de la Quilla, un carpintero naval que resulta ser el hermanastro bastardo de Laenor y lo reclama como suyo en lugar de al revés. Es un detalle pequeño pero poderoso. Bruma parece intuir el parentesco. Adam se convierte muy pronto en uno de los jinetes de mayor confianza de Rhaenyra, llevando a Bruma a la batalla y permaneciendo a su lado en momentos cruciales en Harrenhal. Es una declaración sutil pero contundente por parte de la serie. A los dragones, a diferencia de las coronas y los castillos, no les importa la legitimidad, y un constructor naval bastardo puede llegar a ser un jinete tan digno como cualquier príncipe. Siguiendo la tradición del huevo en la cuna, cada uno de los hijos de Rhaenyra recibe su propio dragón. Jaehaerys el mayor crea un vínculo con Vermax, cuyo nacimiento puso fin a años de rumores en la corte sobre la paternidad de Jace. Siendo el primer dragón joven que vemos crecer en la serie, Vermax nos ofrece una visión clara de cómo se entrena a los niños Targaryen junto a sus dragones. Para la segunda temporada, Jace ha madurado hasta convertirse en un jinete muy capaz, ayudando a asegurar el norte y a los señores de los ríos para la causa de su madre, aunque su inexperiencia casi le cuesta la vida durante un tenso vuelo cerca de la flota de la Triarquía. Como heredero de Rhaenyra, Jace también carga con un peso que ninguno de sus hermanos tiene que soportar, sabiendo que lo que le suceda a él y a Vermax en esta guerra podría decidir quién se sentará de verdad en el trono de hierro cuando termine. Lucerys monta a Aerax, un dragón más pequeño que apenas aparece hasta el devastador clímax de la primera temporada. Al encontrarse en el cielo sobre Bastión de Tormentas con Aemond montando en el gigantesco Vhagar, Aerax entra en pánico y ataca a un dragón que lo supera en tamaño en contra de los deseos de su jinete. Vhagar responde al instante con furia, acabando con la vida de Aerax y Lucerys. Es el momento en que la rivalidad latente entre los negros y los verdes se convierte en una guerra abierta, y subraya uno de los temas más importantes de la serie. Los dragones nunca son domados por completo por muy leales que parezcan. Aerax es más joven y pequeño que casi todos los demás dragones que hemos visto mencionados hasta ahora, razón por la cual la desventaja frente a Vhagar resulta fatal. Joffrey, el tercer hijo de Rhaenyra, reclama a Tyraxis, el más pequeño de los dragones de sus hermanos, como se reveló en el final de la primera temporada. Al igual que los demás, su vínculo comenzó en la cuna y al igual que Tyraxis, Joffrey todavía es un niño en este punto de la historia, lo que los mantiene alejados de cualquier combate real por ahora. Al igual que Rhaenyra, los hijos de Daemon también tienen dragones. Baela Targaryen, la hija mayor de Daemon con Laena Velaryon, monta a Danzarina Lunar, una joven y veloz dragona de color verde pálido. Aunque Danzarina Lunar no aparece mucho en la primera temporada, en la segunda se la utiliza a fondo, ya que Baela la emplea en vuelos de reconocimiento para seguir el avance del ejército de Criston Cole por las tierras de la corona. De todos los jinetes de Rhaenyra, Baela es de seguro la más talentosa de todas, y la serie aprovecha esa habilidad asignándole algunas de las misiones más audaces de la guerra. La hermana menor de Baela, Rhaena, no tiene tanta suerte. De niña le pusieron un huevo en la cuna, pero nunca eclosionó, convirtiéndola en una de las pocas Targaryen que crece sin dragón, un hecho que afecta a simple vista su sentido de pertenencia en la familia. Para una niña nacida en una casa definida por jinetes, pasar la mayor parte de su infancia a pie es una tragedia silenciosa, y la serie se encarga de que sintamos su dolor cada vez que sus hermanos alzan el vuelo sin ella. Eso cambia al final de la segunda temporada, cuando Rhaena se topa con un enorme dragón salvaje que vive en el valle, conocido como Robaovejas. Ella logra hacerse con la bestia y la monta en la caótica y ardiente batalla del Gaznate que abre la tercera temporada. Sin embargo, el vínculo dista mucho de ser seguro. La naturaleza salvaje de Robaovejas se manifiesta de inmediato, y la dragona termina incendiando varios barcos durante la batalla, luchando al parecer del lado de Rhaenyra pero con voluntad propia. A diferencia de los dragones criados en el castillo, Robaovejas ha pasado toda su vida alimentándose de ganado y de cualquier cosa que pudiera cazar en la naturaleza, lo que explica en gran medida por qué responde primero al instinto y luego a su jinete. La segunda temporada introduce un concepto sacado de los libros de George R.R. Martin, la siembra roja. Desesperada por igualar las fuerzas contra los verdes, Rhaenyra ordena a Mysaria buscar bastardos de baja cuna con suficiente sangre Targaryen oculta como para reclamar uno de los dragones sin jinete de Rocadragón. La cosa no sale bien al principio. Rhaenyra invoca a Vermithor, el dragón más grande que queda con vida tras Vhagar, y deja que una multitud de aspirantes pruebe suerte. El primero que se acerca muere quemado vivo en el acto, y Vermithor desata una furia que mata a un número espantoso de hombres ante la mirada atónita de todos. La matanza solo cesa cuando Hugh, un herrero de desembarco del rey y nieto secreto de una princesa Targaryen exiliada, se niega a huir y se planta frente a la bestia para proteger a una mujer. Vermithor, impresionado, lo acepta.
Mientras tanto, otro bastardo llamado Ulf el Blanco tropieza casi por accidente con la guarida de Ala de Plata, un viejo dragón que perteneció a la reina Alysanne Targaryen. En lugar de poner a prueba a Ulf como Vermithor lo hizo con los demás, Ala de Plata solo lo acepta sin mayores complicaciones. Ulf no pierde el tiempo y se lanza a dar un paseo no autorizado por desembarco del rey en su nueva montura. Esta es una de las escenas más divertidas de la serie y el momento en que Aemond se da cuenta persiguiéndolos en Vhagar de que Rhaenyra tiene de pronto 3 dragones adultos listos para atacar. Esta información es más que suficiente para que se lo piense 2 veces antes de iniciar un asalto. Al comienzo de la tercera temporada, la facción de Rhaenyra ha crecido hasta contar con unos 7 dragones frente a los 3 de los verdes, todo gracias a la siembra roja. Los dragones pertenecientes a los verdes, la facción de los Hightower, no son menos formidables. El rey Aegon II monta Fuegosol, considerado por muchos el dragón más hermoso que jamás haya existido, con escamas doradas y llamas que arden en color oro en lugar de naranja. La mayoría de los dragones en esta serie exhalan fuego normal, lo que convierte el aliento de Fuegosol en una rareza estética en toda la tradición Targaryen. Todavía es un dragón muy joven cuando estalla la guerra, un detalle crucial cuando se ve obligado a combatir contra un oponente mucho mayor y más curtido en batalla. El momento decisivo de Fuegosol hasta ahora es la batalla de reposo de Crajo, donde lucha junto a Vhagar contra Meleys y resulta herido de gravedad. Entre sus lesiones le queda un ala medio desgarrada y luego recibe el impacto del fuego de Vhagar cuando la explosión de Aemond envuelve a todos. Aegon sobrevive con quemaduras horribles y queda incapacitado durante casi un año. Fuegosol, demasiado herido y pesado para volar, queda varado en los campos cerca del castillo, obligado a sobrevivir a base de ganado y cadáveres mientras los hombres de Criston Cole lo custodian. Al comienzo de la tercera temporada, varios personajes dan por hecho que Fuegosol ha muerto, pero la serie nunca ha confirmado la existencia de su cuerpo. Esto ha llevado a muchos fans a preguntarse si el dragón más hermoso de Poniente aún podría tener algún as bajo la manga. El siguiente dragón importante de esta facción es Fuegosueño. La dragona de la reina Helaena Targaryen tiene escamas plateadas y alas azul pálido y es mucho mayor que su jinete. Fuegosueño nació generaciones atrás durante el reinado de Aegon I y perteneció en sus inicios a Rhaena Targaryen, la nieta de Aegon. Tras su muerte, Fuegosueño permaneció sin jinete durante un largo periodo hasta que Helaena la reclamó. Helaena forjó un vínculo mucho más profundo y místico con Fuegosueño gracias a sus propias visiones y sueños proféticos. El tamaño exacto de Fuegosueño se deja bastante ambiguo en la serie, en parte porque pasó muchos de sus más de 100 años confinada en el Pozo Dragón en lugar de volar en libertad. Y luego está Vhagar, el dragón más grande, más viejo y más temido que queda con vida cuando comienza la guerra. Vhagar nació en Rocadragón poco después de la maldición de Valyria en la misma nidada que dio origen a Meraxes. Visenya Targaryen la reclamó durante la conquista de Poniente, y junto con Valerion de Aegon y Meraxes de Rhaenys, los 3 dragones arrasaron los 7 reinos. Vhagar sobrevivió a ambos, viendo morir a Valerion de viejo y a Meraxes en batalla en Dorne, lo que la convirtió en el dragón vivo más viejo de Poniente durante el comienzo de la serie. Su historia se asemeja a una carrera de relevos a través de la tragedia familiar. Tras la muerte de Visenya, Vhagar permaneció sin jinete hasta que Baelon Targaryen la reclamó, cabalgándola en batalla junto a Caraxes. Después de su muerte, Vhagar volvió a quedar sin jinete hasta que Laena Velaryon se unió a ella, convirtiéndose en la primera jinete de verdad gentil y afectuosa que tuvo el viejo dragón. Tras la muerte de Laena, Vhagar pasó a manos de Aemond Targaryen, un joven de carácter implacable que la utiliza con una eficiencia despiadada a lo largo de la danza de dragones, asesinando a Lucerys y Aerax en la primera temporada y luego a Rhaenys y Meleys en la segunda. A pesar de que los verdes tienen menos bestias, Vhagar por sí sola es suficiente para convertir al equipo verde en una amenaza temible, y su supervivencia ilesa tras 2 grandes combates explica por qué sigue siendo considerada la reina de todos los dragones. Ningún otro dragón en la serie ha llegado a igualar su tamaño, y ningún oponente hasta ahora ha durado más de unos segundos una vez que ella se lanza a la lucha. Es feroz, formidable y no parece que vaya a bajar el ritmo pronto. Completando las filas de los verdes está Tessarion, apodada la Reina Azul, una joven dragona de vívidas escamas azules que pertenece a Daeron Targaryen, el hijo menor de Viserys y Alicent. Hasta ahora Daeron se ha mantenido fuera de pantalla, sirviendo como pupilo en Antigua bajo el mando del Lord Hightower, pero su existencia y la llamativa llama azul de su dragón, un rasgo mucho más raro que el fuego dorado de Fuegosol, han sido confirmadas y se espera su participación en la guerra pronto. Incluso con menos dragones, los jinetes de los Hightower son mucho más experimentados en la batalla, lo que sitúa a ambas facciones en una posición muy pareja. Un bando tiene superioridad numérica, pero el otro tiene superioridad en calidad. Pero no todos los dragones de Poniente tienen a un humano atado a ellos, y estas bestias sin jinetes son algunas de las cartas comodín más peligrosas que quedan en el tablero. Uno de los dragones más populares de este grupo es Vermithor.
Antes de convertirse en el dragón de Hugh, Vermithor perteneció al rey Jaehaerys I, el anciano rey que se puede ver en el prólogo de la serie. Apodado la Furia de Bronce por su enorme tamaño y escamas metálicas, Vermithor es el segundo dragón vivo más grande y viejo, solo superado por Vhagar, y participó en combates reales durante la Cuarta Guerra Dorniense. Triplica el tamaño de un dragón más joven como Thesarion y su llama es lo bastante poderosa como para fundir acero y piedra al instante. Tras la muerte de Jaehaerys, Vermithor permaneció abandonado en Monte Dragón durante décadas. Era un gigante dormido al que nadie se atrevía a acercarse hasta que la arriesgada maniobra de Rhaenyra por fin lo despertó. Otro dragón importante es Ala de Plata. Este dragón pertenecía a Alicent Targaryen, la segunda esposa de Viserys. Nació unos 100 años antes de los eventos de la serie. Ella y Vermithor eran casi una pareja inseparable. A menudo se les veía enroscados juntos, reflejando el afecto genuino que compartían sus jinetes originales, algo raro en una familia que se casa por política. Tras la muerte de Alicent, unos 40 años antes de la coronación de Rhaenyra, Ala de Plata permaneció sin jinete hasta que Ulf se topó con ella durante la Siembra Roja. A pesar del tiempo, Ala de Plata sigue siendo mucho más dócil que Vermithor cuando alguien se le acerca, lo que explica en gran medida por qué la reclamación de Ulf fue mucho más sencilla que la de Hugh. En lo que respecta a la historia y el poderío de los Targaryen, un dragón destaca por encima de todos: Balerion el Terror Negro. Por desgracia no aparece en la serie ya que lleva mucho tiempo muerto, pero su enorme cráneo se alza imponente como un recordatorio de lo inmensos que solían ser. Como uno de los 5 dragones originales que Aenar Targaryen llevó a Piedra Dragón antes de la maldición de Valyria, Balerion es el único dragón en la historia de la serie del que se tiene constancia que sobrevivió a la catástrofe. Aegon el Conquistador lo reclamó y lo montó para alcanzar la victoria a través de Poniente, incluyendo la infame quema de Harrenhal, el castillo más grande de ese entonces. Tras la muerte de Aegon, Balerion pasó a manos de su hijo, Maegor el Cruel, quien utilizó al dragón para sofocar una guerra civil y mató a su propio sobrino en el primer caso registrado de violencia entre dragones. Incluso para los estándares Targaryen, el reinado de Maegor fue recordado como brutal, y la participación de Balerion en él no hizo sino afianzar su reputación de una bestia terrorífica. Jinetes posteriores tuvieron problemas para controlarlo. Una descendiente Aera Targaryen desapareció un año entero tras haberse ido volando con Balerion, y regresó mortalmente enferma mientras que el dragón llegó gravemente herido. Para cuando Viserys lo reclamó cerca del final de su vida, Balerion ya era demasiado viejo y lento para volar más de una vez. Pero el dragón más grande de esa historia no es Vhagar y nunca fue Balerion. Según los libros, ese título es de un enorme dragón de color negro azabache conocido como el Caníbal, que ha vivido en Rocadragón durante más tiempo del que nadie puede precisar. Se alimentaba de dragones muertos, bestias más débiles e incluso huevos para alimentar su crecimiento antinatural. Nadie ha logrado tomarlo y en los libros cualquiera que sea lo bastante insensato como para intentarlo no sobrevive. Hasta ahora la serie ha mantenido al caníbal fuera de pantalla, solo nombrándolo de vez en cuando en lugar de mostrarlo, e incluso omitiendo una oportunidad de presentarlo durante la Siembra Roja en favor de mostrar a Vermithor y a La Plata. Dado el peso que los libros le otorgan como una amenaza inminente e incontrolable, sería una verdadera sorpresa que la producción no lo presente antes de que la danza de los dragones llegue a su fin. 2 dragones salvajes más completan la población de Rocadragón. Roba Ovejas, como ya mencionamos, ya se ha incorporado a la historia, reclamado por Rhaena al final de la segunda temporada y llevado a la batalla del Gaznate. Y el otro es Fantasma Gris, quien sigue siendo el más esquivo de los dos, un dragón tímido que pasa años sin ser visto por nadie. Ambos han sido mencionados tanto que su eventual aparición en la guerra es menos una posibilidad y más una certeza. Para cuando comienza la batalla del Gaznate en la tercera temporada, la situación de los dragones ha cambiado por completo con respecto a la primera. Gracias a la Siembra Roja, la facción de Rhaenyra pasó de unos pocos dragones a 7 confirmados. Una ventaja abrumadora sobre los 3 dragones confirmados de los verdes, Vhagar, Thesarion y lo que sea que quede de Fuegosol. Esa ventaja numérica era tan grande que al final de la segunda temporada, la propia Alicent se acercó en secreto a Rhaenyra para hablar de una posible rendición. Pero la Casa del Dragón nunca ha dejado pasar una ventaja así sin ser cuestionada. La batalla del Gaznate trae consigo un nuevo caos con el vínculo inestable de Rhaena con Roba Ovejas causando daños colaterales entre las naves aliadas, y Jaehaerys enfrentándose a un peligro real al volar demasiado cerca de las líneas enemigas, con casi 20 dragones ya establecidos en la serie, algunos reclamados, otros salvajes y otros ya muertos, y al menos otros 2 confirmados pero sin ser vistos. La danza de los dragones no ha hecho más que empezar. Dado como describen los libros de historia de esta guerra, el número de víctimas tanto físicas como psicológicas aumentará de forma alarmante antes de que termine. Si te gustó el video, no te pierdas nuestro especial sobre los dragones más fuertes de la Casa del Dragón. Haz clic aquí.